Bienvenidos a la otra parte de Black Maria, una especie de tributo no solo a Black Maria, sino al cine colombiano en parte y a la posibilidad de recuperar ciertas tendencias, formas, sentidos que mirándolo en contexto son bastante encriptados, o sea, se han convertido como en unas piedras calizas, de esas que no se pueden tocar ni se pueden romper porque dejan de ser calizas o son imposibles de romper. Me refiero a un tema y a un manifiesto que sacó en el año 1978 el director colombiano Luis Ospina y su colega de trabajo, el otro también director, Carlos Mayolo, que se llamaba El Manifiesto de la Pornomiseria. Y se podría titular Pornomiseria, todo pegado, o Porno y Miseria. El problema no está realmente en el tema, sino en cómo se orienta el tema respecto a lo pornográfico y a lo miserable. Pero tanto una palabra como la otra no tendrían sentido si no se hubieran convertido en una piedra caliza que ha marcado toda una generación en torno a un modelo cinematográfico del cine colombiano que se creó, se justificó en términos a un proceso, llamémoslo turístico, en la época de los 60 durante el Frente Nacional del presidente Guillermo León Valencia, cuando sus ministros y él pretendían darle una identidad al país en un sentido muy paradójico. Decían que este era un pueblo muy pacífico, pero siguiendo las líneas entrometidas de la política, el señor Guillermo León Valencia, presidente de Colombia, fue el que gestó que la política fuera determinante cuando aparecen la FARC con los bombardeos al Pato y Marquetalia, pero al mismo tiempo posibilita años después esa secuela de tiempo y de espacio para dos razones que creo que es importante determinar. Uno, y me permito leer con cuidado, ¿qué es la pornomiseria? Que es el manifiesto de 1978, y allí es importante tener en cuenta este dato. El cine independiente, dice Mayolo y Ospina, tuvo dos orígenes. ¿Cuáles son esos orígenes en términos de ese manifiesto? Uno que trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad elementos antropológicos culturales para transformarla. A principios de los años 70, con la ley de apoyo al cine, apareció cierto tipo de documento que copiaba superficialmente los logros y métodos del cine independiente hasta deformarlos. Ok, ¿cuáles eran los métodos del cine independiente? Si en un momento nos detenemos a comienzos del final de la violencia política de los años 50, Rojas Pinilla, cae Rojas Pinilla gracias a Laureano Gómez y al señor Lleras Camargo y se crea el Frente Nacional, que es un producto alternativo de política entre los dos partidos originales, llamémoslo así, que fue el Partido Liberal y Partido Conservador. Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia, termina después con Lleras y se acaba el Frente Nacional y sube Pastrana. Eso para hacer un contexto. ¿Qué determina el cine en ese momento? La aparición de la televisión con Gustavo Rojas Pinilla, paradójicamente. Y entre los programas de cine que había un gran crítico cinematográfico que se llamaba Hernando Salcedo Silva, que terminó siendo casi el seguidor o continuador, sin haber sido el fundador, sino secretario del Cine Club de Colombia. Y trabajaba con una crítica argentina llamada Marta Traba, que también fue determinante. ¿En qué sentido? Fue profesora de Antonio de Caballero, el pintor, de Camila Lobo Guerrero y de Beatriz González, nada menos ni nada más que tres grandes personajes. Durante ese periodo la televisión determinó un concepto no independiente, sino de cultura nacional. Ojo, y aparecen los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Pacho Norden, el señor Jorge Pinto, José María Arzuaga, que no era tan maestro porque venía de España en otras circunstancias, Julio Luzardo, etcétera, Fernando Laverde, etcétera, etcétera, y se le denominó los maestros y trabajaron para la televisión y el cine. Para el cine terminaron haciendo de alguna manera trabajos educativos de lo que se llamaba los institutos descentralizados. Entonces, en esa tendencia que plantea el manifiesto de la pornomiseria, que dice que el cine independiente tuvo dos orígenes, están realmente equivocados, porque si es independiente no puedo tener dos orígenes, y parte de un origen que planteó la televisión independientemente, ojo, con un sentido oficial, que después haya aparecido un cine independiente que lo llamaron político. Carlos Álvarez, que estuvo preso por
acusado de ser línea del ELN y que de alguna manera alguien que se burló de él fue el maestro Guillermo Angulo, quien dijo que era el único director de cine que había sido cogido preso por no hacer cine. Finalmente, el Procurador General de la Nación, en ese momento Jesús Bernal Pinzón, logró que Carlos Álvarez no fuera llevado a la Gorgona y fue llevado y se exilió en México en un encuentro de escuelas de cine donde marcó el segundo cuadro y hacia un tercer cine y hacia un cuarto cine, que es un manifiesto bien interesante del cine independiente. Ahí sumémosle, por ejemplo, también a Gabriela Samper, quien también estuvo presa, que es la primera directora de cine documental en Colombia y no Marta Rodríguez y Jorge Silva, que ellos llegaron posteriormente, que hacían parte de otro proceso con Camilo Torres. Y ahí va a aparecer otro personaje importante que se llama Diego León Giraldo. Y aparecería un tercer movimiento, luego ya dejan de ser dos independientes, que es un cine totalmente marginal, que es el que hace el señor Pepe Sánchez con otros franceses para hacer las documentales sobre los bombardeos al Pato y Marquetalia que enunciaba anteriormente con Guillermo León Valencia. Luego, ese concepto del cine independiente del cine independiente en dos corrientes es un poco paradójico si no hay una investigación que lo sustente, una estructura, una base. ¿Dónde más se logra esa base? Aquí hay algo bien interesante. Cuando se habla de la pornomiseria se dice que hay ciertas películas de sobreprecio, que fue algo como dice el señor Carlos Mayolo, que lo respeto mucho, fuimos grandes amigos. En su libro Carlos Mayolo en la vida de mi cine y mi televisión, dice que era el sobreprecio. Fue un impuesto que inventó Camilo Aquel, un distribuidor de cine, que consistía en pasar un corto colombiano antes de la película internacional. Cobraban 1.50 pesos de la época por espectador. El señor Camilo Aquel tenía dos teatros en la calle 68 con 3 en toda la esquina donde quedaba la casa de Eduardo Santos para aquellos que vivan en el exterior. Aquí habla Mayolo de la película Corralejas y el concepto del sobreprecio. Pero hay algo muy interesante en el concepto del sobreprecio que me parece vital referenciar, que hace referencia a otra serie de películas independientes que, al igual que las que hizo Carlos Mayolo y Luis Ospina, fueron importantes. Por ejemplo, empecemos con A mal tiempo, buena cara, o La ópera del mondongo, una película de 1975 del Luis Ernesto Arocha, barranquillero que era murió, grandísimo director de cine en la época de Álvaro Cepeda Zamudio y de la época de García Márquez, etcétera, etcétera. Es un documental filmado en la ciudad de Barranquilla, describe la situación económica y social que actualmente vive dicha ciudad. Ojo, social, por medio del carnaval anual logramos revivir SIC, que aparentemente Barranquilla siendo considerada desde hace muchos años como uno de los puertos más importantes. Y ahí me surge algo interesante. Mayolo y Ospina, respetando el grupo de Cali, también hace algo parecido como diga, oiga, Cali vea de película, así como lo hace con la ópera del Mondongo, pero con Barranquilla en dos contextos totalmente diferentes, en un proceso político y social que era 1975, que le había terminado el gobierno de Pastrana, que hay otra propuesta antes de que Focine apareciera. Sigamos buscando de alguna manera. En 1976 se hace Asunción, gran película de Mayolo. Me encanta la escena de Mayolo en la cual Mónica Silva se corta el dedo y le echa sangre a la sopa para que se la tomen las personas que la tienen contratada como empleada del servicio. Maravillosa, exquisita, soberbia. No la cito más. Está también Locombia, 1976. Está en el libro de Carlos Álvarez sobre el sobreprecio, está en la página, en el número 357, y entonces, ¿qué dice el 356-57? Locombia. Diego León Giraldo, montaje Camila Lobo Guerrero, producción Andrés Echeverry, asistente Carlos Uribe, una película que tiene como tema la salud mental en Colombia gracias a la colaboración del Ministerio de Salud, que es de alguna manera una sátira bien interesante sobre las clínicas de estos personajes donde hablan de la rehabilitación. O sea, es una película perfectamente que pudiera ser censurada y tuvo clasificación 1A. Sigamos hablando un poco de esa pornomiseria que citaban acá. Entonces ya citamos Locombia y León Giraldo, un elemento interesante para que tengan en cuenta. La primera película que se hizo sobre el cura Camilo Torres la hizo Diego León Giraldo y se llama El Camilo, que fue producida por la Universidad Nacional de Colombia. Apenas se supo el asesinato o la muerte de Camilo Torres en Patio Cemento.
departamento en Santander. Entonces hablamos de Colombia, hablamos de Asunción, hablamos de la ópera del Mondongo, hablemos entonces de otra, Sangre, que es de un famoso grupo político independiente, Crítica 33. La tenemos en la 517 de este libro de sobreprecio de Carlos Álvarez. Aquí está 517, Sangre, que hace parte de otro proceso político y social que nadie lo cita, que se me hizo. Sangre, aquí está. 1975, producción Filmando Limitada, dirección y fotografía Miguel Arango, Jorge Mora y Gabriel Rodríguez. Haciendo eco de una campaña que a nivel mundial hace la OMS, se muestra cómo la gente de escasos recursos acuden a centros clandestinos a vender su sangre, poniendo en peligro su salud y la de quienes finalmente reciben la sangre. Ahí sí hay vampiros, no como los que citaban los franceses hablando de que Agarrando Pueblo era la película de los vampiros. Clasificación 1B, 1A. Y está Jorge Mora, quien hizo al mismo tiempo otra película que se llama Padre, ¿dónde está Dios?, sobre el papel de la religión en la sociedad. Entonces vamos encontrando una serie de aspectos interesantes sobre este proceso de la llamada pornomiseria, en la cual no solamente es lo que hacen ellos para justificar Agarrando Pueblo, sino hay otras cosas donde agarran pueblo que no son conocidas. Si ustedes se dan cuenta, Gamín se hizo en 2 cortometrajes, la película de Ciro Durán, la película Gamín 1 y Gamín 2. También está Guardián, que es otra película del mismo grupo, que está en la 242, a ver, ya les digo, 242, 241, 242, entre los sobreprecios, Guardián, mírenlo, aquí está. Guardián o Historias Ordinarias. Dirección, Gabriel Rodríguez, que hacía parte junto con Jorge Mora, que ya murió Gabriel Rodríguez, Jorge Mora, que está vivo aún, y Miguel Devia, hablando con fotografía de Gabriel Rodríguez y Jorge Mora. Las peripecias de un hombre que ha llegado a una ciudad en búsqueda de trabajo y encuentra un anuncio en el que el periódico que le enseña la técnica para conseguirlo, siendo celador, que en este caso se llama Guardián, y tuvo clasificación 1B por la Junta de Clasificación. Entonces, si en algún momento nos detuviéramos a mirar el famoso manifiesto de la pornomiseria sobre la relación de la única película que de alguna manera determina esa que es Agarrando Pueblo, ¿dónde podríamos dejar estas? Esa es una gran pregunta que le dejo a ustedes. Ahora, sigamos leyendo esta parte del manifiesto de Agarrando Pueblo. Dice, Agarrando Pueblo la hicimos como una especie de antídoto o baño mayakovskiano para abrirle los ojos a la gente sobre la explotación que hay en el cine miserabilista, cito a las películas que he leído anteriormente, que convierten al ser humano en objeto y en instrumento de un discurso ajeno a su propia condición. Entonces, para eso lo mayakovskiano, citemos a Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, poesía lírica, así dice, a ustedes, no me refiero a ustedes que me están mirando. El título inicial de este poema era A ustedes que están en la retaguardia. Fue leído por primera vez en el sótano del café del artista llamado El Perro Vagabundo en febrero de 1915. Y dice así el primer párrafo para no leerlo todo. A ustedes que viven de orgía en orgía, que tienen retrete y baño caliente, ¿no les avergüenza leer vuestros nombres en las columnas de los diarios citados para condecorarlos con la Cruz de San Jorge? Ustedes saben, los mediocres, la mayoría pensando siempre en cómo comer mejor, en este momento tal vez una bomba le arrancó una pierna al teniente Petrov. Y si el que marcha al matadero desgarrado y herido de pronto los viera comiendo albóndigas con salsa chorreada y tarareando lujuriosas canciones de Seviramín. Para ustedes, amantes de las mujeres y la buena mesa, por ustedes debemos entregar nuestra vida mejor. Me voy a un cafetín de putas a servirle jugo de fruta de Anaís. Mayakovsky. ¿Acaso será que Carlos, que era tan brillante, hablaba de ese Mayakovsky? No, pero la idea creo que habla un poco sobre el concepto del baño mayakovskiano. Y el baño mayakovskiano lo encontramos en otro texto de Mayakovsky. ¿Qué es el baño y quién lo lava? ¿Será que se hace referencia a la pornomiseria? El baño es un drama en 6 actos con circo y fuegos artificiales. El baño lava sencillamente a los burócratas. El baño es una obra de carácter periodístico y por ello no hay entre sus personajes gente viva, sino tendencias encarnadas. Las dificultades del teatro actual consisten en saber animar la tendencia de la prolongada agitación. Esta es una parte del baño. Que viva la pornomiseria y que entiendan que es agarrar pueblo y también que es miseria. Gracias.